En anteriores videos habíamos hablado acerca de la web service del DANE, ¿sí? De que extrae la información completa desde el año 2020, ¿sí? Que había la necesidad de delimitar la data por rangos de fechas para su análisis, ¿sí? Y que posterior a ello hay la necesidad de transformar la data de acuerdo al modelo de negocio de cada empresa. Cada empresa pues tiene su modelo de negocio, entonces hay que hacer un desarrollo a medida de cada empresa. Sí, eso es necesario hacerlo. Bien. Y vemos que hay unos pasos a seguir para almacenar esa data en base de datos. Hasta ahora solamente hemos extraído la información, pero no hemos almacenado la data de ninguna parte. ¿Sí? La tenemos como datos físicos en archivos JSON, ya sea en CSV o en XML, pero no la hemos almacenado en ninguna base de datos. Para completar todo el proceso, pues necesitamos crear una base de datos a partir de esa estructura y guardar los datos, ¿sí? Pero obviamente tener que estar analizando cada JSON para poder ir diseñando cada tabla, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer que ese proceso fuera mucho más rápido y automatizado? A través de la clase Stage Controller. Stage Controller nos permite crear la configuración de DL mínima de una tabla de una base de datos MySQL destino a partir de la estructura JSON de los datos. Crea ese diseño de las tablas necesarias para el diseño de esa base de datos destino y establece su configuración, crea y pobla las tablas en las bases de datos destino que el mismo programa creó y termina así el proceso de integración básico de el desarrollo ETL para ese caso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es el código de este desarrollo. Bien, entonces entramos a Stage Controller y entramos a ese proyecto, copiamos, nos vamos aquí, git clone, lo pegamos y si nos vamos a la parte de demostración, aquí tenemos ese proyecto, ¿sí? Vamos a abrir este proyecto en code para ver su estructura y leemos la parte de configuración del entorno de desarrollo. En este caso sí nos está pidiendo unos requirements. Entonces vamos a abrir la terminal y vamos a seguir esos pasos para configurar el entorno de desarrollo. Activamos el entorno de desarrollo Python, actualizamos pip e instalamos los requerimientos. ¿Listo? Bien, vamos a revisar un poco el código y tenemos una demostración y un main. Entonces vamos a revisar qué dice la documentación al respecto. Modo de uso es bastante simple, la única recomendación por ahora es respetar la ubicación de los archivos, es decir, aquí hay una carpeta que se llama BBD, que es donde se va a guardar la DDL que genera automáticamente el programa, ¿sí? Aquí hay una template necesaria que va a tener en cuenta el programa para ir modificando esa estructura de la tabla y la va a almacenar en esta carpeta. ¿Listo? Entonces nos dice, define el nombre de la base de datos, en este caso es SIGE. La estructura JSON a procesar, la ruta donde se va a guardar el mapeo y la ruta donde se va a guardar el DDL y el programa.
Y esto es el ejemplo para otra tabla, es decir, hay ejemplos de dos tablas. En este caso tenemos una tabla Customer JSON y tenemos una tabla promedio CIPSA ciudad, donde pongo yo la estructura de la tabla que yo quiero generarle el DDL. ¿Dónde la pongo? La tengo que poner en database. Entonces, database. Y aquí en esta carpeta es donde yo tengo que poner la estructura JSON que yo quiero transformar en una base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a borrarla. Vamos a copiar el path. Vamos a ir a una carpeta. Abrimos una nueva pestaña acá. Pegamos el path. Y ahí es a donde tenemos que guardar la data a la cual queremos analizar y queremos esto crearle una base de datos. ¿Sí? En este caso vamos a agarrar este código que nosotros descargamos actualizado el día de hoy y lo pegamos acá. Listo. Todo aquí ya no nos aparece esa tabla transformate data. Listo. Entonces esa data transformate data vemos que tiene una estructura donde cada llave tiene un valor, ¿sí? Pero tenemos una llave que tiene una lista. En este caso, esta tabla no estaría normalizada, ¿sí? Es decir, un JSON normalizado es un JSON que equivale a una consulta de extracción a una base de datos. En este caso, este formato JSON no está normalizado, ¿sí? Entonces no nos serviría para poder crear una base de datos eh, relacional en MySQL. Entonces para este ejemplo no nos sirve este ejemplo. Entonces vamos a borrarlo. Tendríamos que ponerle como data el origen mismo de los datos. Este sí no sirve. Entonces vemos que esta data sí ya está normalizada. ¿Por qué? Porque es el resultado de una consulta directa a una tabla de una base de datos. Entonces, este JSON sí está normalizado, entonces sí lo puedo transformar en una tabla. Entonces, como ya verifiqué que esos datos se pueden transformar en una tabla, ahí sí puedo utilizar el software. Estamos en Stage Controller. Listo, aquí ya tenemos la tabla, está normalizada. Y vamos a crearle esa base de datos. Como vamos a crearle una base de datos, pues obviamente tenemos que tener abierto un, un servidor para ello. En este caso vamos a utilizar SAM. Listo. ¿Dónde configuro yo la conexión a la base de datos? Acá. Localhost, root y el password
vacío, que es lo que generalmente pide SAM para poder funcionar. Listo, entonces vamos a entrar a SAM localhost. Listo. Aquí tenemos una base de datos que se llama SIGE. Vamos a eliminar estas dos tablas. Operaciones. Eliminar base de datos. Vamos a eliminarla completamente. Vamos a crear una nueva tabla. Le vamos a poner SIGE. Listo. Ahí ya creamos la base de datos, que es la que nos está pidiendo y nos dice el nombre en el readme, ¿sí? En el readme que lo había puesto yo acá. Sí, pero le puedo poner el nombre que yo quiera. Pero para efectos prácticos, pues le vamos a poner ese mismo nombre. Listo. Ya creamos la base de datos, destino. Y ya con eso pues basta con seguir los pasos de configuración, ¿sí? Que aquí está en configuración del entorno de desarrollo. Entonces vamos acá, nueva terminal, cerramos. Y ya hemos hecho la instalación de los requerimientos. Y vemos aquí que podemos ejecutar directamente el main o podemos también utilizar el demo, alguno de los dos. Vamos a ejecutar el main. Y nos está diciendo que no encuentra customers. ¿Por qué? Porque lo eliminamos. Quiere decir que en el main nosotros tenemos que modificar las rutas. Vean esto, primera tabla nos está diciendo, ojo, cuál es la ruta de la tabla que yo quiero transformar a partir de un JSON, ¿sí? Entonces tendríamos que tomar este path y ponerlo acá. Ahí ya tendría este, ruta donde se va a guardar el mapeo, ruta donde se guardará el DDL y ya. Esta segunda tabla pues no la necesito todavía, solamente vamos a crear una sola tabla. ¿Listo? Y ese sería el main. Ejecuto. Y nos informa que efectivamente ya creó la tabla en la base de datos y ya pobló la tabla. Entonces vamos a revisar y efectivamente creó la tabla y la pobló. Todo en un solo clic. ¿Y dónde está el DDL? ¿Dónde lo puedo ver? Para documentar la estructura de la base de datos. Estaría acá. Este DDL es el resultado de la ejecución del programa. Nombre de la tabla, nombre de los campos, el tipo de campo y el tamaño de campo. Él hace un recorrido de toda la data de archivo JSON y evalúa el tamaño máximo de cada llave.
el valor de cada llave y de acuerdo a ese valor máximo le establece un número de caracteres para cada valor. Para evitar que se rompa en esta integración inicial, todos los campos son de tipo varchar. Ya será la lógica de negocio y el desarrollador el que determine si quiere cambiar el tipo de campo, pero pues esto ya es un avance bastante considerable porque imagínate todo el trabajo que se ahorra. En este caso, mire que hizo la carga por 83.676 registros. Y todo eso lo hizo en una sola ejecución. La creación de la tabla y la efectiva inserción de los datos en esa tabla. Gracias por ver.